Puerto de Junilla, Líbano. 18 de julio de 2006. Mahmoud al-Rashid estaba recostado en el salón de su lujoso yate, rodeado de sus colaboradores más cercanos, saboreando su whisky con la calma de quien cree estar por encima de cualquier amenaza. La embarcación, conocida como Alafat, era una fortaleza flotante que se erguía imponente sobre las aguas del Mediterráneo. Desde detrás de sus amplias ventanas panorámicas, todo el puerto quedaba a la vista como si fuera el palmo de una mano. Rashid estaba convencido de que ese cristal blindado le garantizaba una seguridad absoluta, una especie de escudo invisible frente al mundo exterior. Creía que detectaría cualquier peligro con suficiente antelación como para reaccionar a tiempo. Sin embargo, lo que aquel hombre desafortunado jamás imaginó era que, a exactamente 890 metros de altura, sobre unos acantilados escarpados, dos francotiradores de élite del Mossad ya habían calculado con precisión milimétrica la velocidad del viento, la caída de la bala y el ángulo exacto necesario para atravesar ese cristal blindado. La operación empleaba un rifle especial de calibre 338 Lapua Magnum. Una distancia como esa superaba todos los límites de la doctrina clásica de francotiradores. El objetivo ni siquiera llegaría a escuchar el disparo. Aquella era una misión clasificada llamada Vientos Cambiantes, y al tiempo de vida de al-Rashid le quedaban menos de 2 horas. Antes de continuar con esta historia, si quieres ver más videos como este y apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Tu apoyo es nuestra mayor motivación. Mahmoud al-Rashid había nacido en 1964 en el campo de refugiados de Ain al-Ilwe, a las afueras de Sidón. Con apenas 14 años, fue testigo directo de cómo las milicias cristianas del Líbano ejecutaban a su padre en un control de carretera. Pero el joven Mahmoud no derramó ni una sola lágrima durante el funeral. Sus compañeros de armas lo describirían más tarde como un hombre de hielo, alguien que nunca se rendía ante sus emociones. Ya en sus 20 años, se había ganado una reputación como coordinador logístico de distintas facciones palestinas. Su capacidad para gestionar recursos en las zonas más pobres e inaccesibles del Líbano era tan extraordinaria que llamó de inmediato la atención de Irán. Su mayor virtud era la habilidad de compartimentar su vida con una frialdad quirúrgica. Al-Rashid encarnaba simultáneamente 3 identidades distintas en un mismo cuerpo: comandante militar que supervisaba el tráfico de armas desde Irán, empresario con negocios legales de importación y exportación en Beirut, y figura respetable de la élite política libanesa que aparecía en veladas benéficas. En unas escuchas de radio de 2004, los servicios de inteligencia grabaron una conversación suya con su esposa sobre la actuación de piano de su hija. Se sentía profundamente orgulloso de que su pequeña estuviera aprendiendo un nocturno del Chopin. En aquel momento, los analistas no le atribuyeron ningún valor operativo a ese detalle. La niña tenía solo 7 años. 2 años después, cuando su padre fue eliminado, ella se despediría para siempre de la música, porque cada tecla del piano le recordaría a él de una manera que no podía soportar. Para el año 2003, la organización de al-Rashid había tomado el control absoluto de las principales rutas de contrabando entre Siria y el Líbano. Un memorando interno del Mossad, catalogado con el código 44A, señalaba que su estructura había introducido más de 2.000 sistemas portátiles de misiles antiaéreos en el Líbano entre 2002 y 2005. Esas armas serían utilizadas activamente contra unidades israelíes durante la guerra de 2006. El cálculo estratégico era claro: eliminar a al-Rashid equivalía a derrumbar toda la cadena de suministro. Los servicios de inteligencia israelíes lo habían estado vigilando durante 6 años. El problema principal era la proximidad física. Estaba en constante movimiento, utilizaba dobles profesionales y cambiaba de residencia de manera sistemática. Sus protocolos de seguridad personal eran extraordinariamente complejos. Sus guardaespaldas habían sido entrenados por antiguos instructores del KGB. Los métodos convencionales, como hacer explotar un vehículo, envenenarlo o atacarlo directamente, aumentaban el riesgo de quedar expuestos o de fracasar. Finalmente, el yate resultó ser su único punto vulnerable, creado por su propia confianza desmedida. Alafat había sido construido por encargo en un astillero francés en 2005. Al-Rashid creía sinceramente que el aislamiento en medio del agua le otorgaba una inmunidad total. El fabricante aseguraba que los cristales panorámicos resistían el fuego de una pistola de 9 milímetros. Él prefería celebrar sus reuniones a bordo porque ahí se sentía más seguro que en cualquier edificio en tierra. Las observaciones confirmaron que pasaba entre 3 y 4 noches por semana en la embarcación. En marzo de 2006, el Mossad clasificó a al-Rashid en la categoría de objetivo de primera prioridad, de eliminación inmediata. La autorización oficial llegó en mayo de ese mismo año. La lógica de los planificadores era sencilla: cuanto más sólido construye alguien su escudo de protección, más ciega se vuelve su confianza en él. Y precisamente esa confianza ciega se convierte en su punto más débil.
El yate estaba amarrado en una marina con acceso severamente restringido, zona marítima vigilada y un campo de visión aparentemente impenetrable. Allí, Al-Rashid se creía completamente inalcanzable. La doctrina operativa exigía golpear al objetivo desde un ángulo que éste considerara psicológicamente imposible como origen de un ataque. En este caso concreto, se eligió un acantilado escarpado que se elevaba sobre la marina. Esa posición se encontraba a 890 metros en horizontal del objetivo, y a 240 metros sobre el nivel del mar. Las dificultades técnicas eran enormes. En primer lugar, la distancia superaba en 400 metros el alcance efectivo de un francotirador en entorno urbano. En segundo lugar, el paso de la bala a través del cristal podía provocar desviaciones impredecibles. Un desvío de apenas 1 grado en la trayectoria equivalía a varios metros de error a esa distancia. En tercer lugar, el yate se balanceaba constantemente sobre las olas, lo que hacía inestable el objetivo. Y en cuarto lugar, cualquier posición llamativa podía ser detectada de inmediato por el servicio de seguridad que inspeccionaba las laderas circundantes con óptica de alta potencia. A pesar de todo, los oficiales de inteligencia encontraron una grieta. Al-Rashid organizaba banquetes a bordo todos los martes y viernes. Esas veladas seguían un patrón tan predecible que creaban la ventana de oportunidad necesaria. La selección de los ejecutores llevó 3 semanas. El Mossad necesitaba francotiradores con experiencia en disparos exitosos a más de 700 metros, dominio impecable del alemán para mantener la cobertura y nervios de acero. Finalmente se eligieron 2 candidatos. Uno era un veterano de la unidad élite Maglan, con 12 operaciones de eliminación confirmadas en combate urbano. El otro había realizado entrenamientos conjuntos con el SAS británico, y ostentaba el récord de disparo más lejano del ejército israelí, 912 metros en la franja de Gaza en 2002. Durante el proceso de preparación, el francotirador principal experimentó lo que los psicólogos denominaron disociación anticipatoria. En los ejercicios de junio de 2006, mientras disparaba contra la maqueta del yate, se detuvo durante exactamente 47 segundos. Más tarde reconoció que había imaginado, sin quererlo, a los familiares de Al-Rashid en el futuro funeral. Los psicólogos, sin embargo, lo consideraron una señal positiva. Los operativos que conservan su capacidad empática demuestran, a largo plazo, resultados más estables que quienes la suprimen por completo. Se decidió continuar con la preparación, pero programar una evaluación psicológica profunda tras la conclusión de la misión. 6 semanas después, todos los detalles técnicos estaban completamente listos. Pero antes que nada, había que alquilar la mansión ubicada en esa zona. La construcción de la infraestructura operativa comenzó el 12 de junio de 2006. Una empresa fantasma registrada en Hamburgo bajo el nombre de Aller Properties GmbH contactó con una exclusiva agencia inmobiliaria libanesa. El inmueble seleccionado se encontraba en el barrio de Arisa, justo al borde del acantilado que dominaba la marina de Juniya. Desde el punto de vista matemático, era perfecto, una distancia de 890 metros, y un desnivel de 240 metros creaban el ángulo ideal para una trayectoria balística descendente. El contrato de arrendamiento se firmó a nombre de Klaus Becker, por un periodo de 3 meses, del 20 de junio al 20 de septiembre. Los pagos se realizaron a través del Deutsche Bank, desde una cuenta financiada mediante 3 transferencias consecutivas originadas en Chipre. El equipo trasladado era minimalista pero muy específico: 2 sistemas de francotirador modelo Accuracy International AUS de calibre 338 Lapua Magnum, con los números de serie completamente eliminados. Ambos rifles estaban equipados con miras ópticas Schmidt, y Bender 525 x 56 PM2, capaces de medir distancias de hasta 1,5 km. Como munición, se eligieron cartuchos especiales Lapua de 250 granos, con un coeficiente balístico de 0,675 que garantizaba una estabilidad excepcional en corrientes de aire. El arsenal técnico incluía también una estación meteorológica Kestrel 4500, un telémetro láser y un ordenador balístico con software capaz de calcular incluso el efecto Coriolis para esa latitud. El sistema de comunicaciones cumplía los más altos estándares de Mossad. Los francotiradores utilizaban radios Motorola cifrados sintonizados en las frecuencias de la Guardia Costera libanesa, lo que les permitía disolverse completamente en el espectro radioeléctrico. La coordinación de la operación se canalizaba a través de una red paralela. Los mensajes codificados se insertaban en las descripciones de fotos turísticas publicadas en un foro alemán de senderismo. Por ejemplo, una imagen del santuario de Nuestra Señora del Líbano en Arisa, tomada con la luz solar en un ángulo determinado, indicaba que el objetivo estaba a bordo. La misma imagen tomada de noche era la señal de abortar la operación de inmediato ante cualquier riesgo de exposición. Se habían trazado 3 rutas de evacuación distintas. La principal consistía en llegar al aeropuerto de Beirut en un BMW alquilado,
y tomar el vuelo de Turkish Airlines a Frankfurt a las 6:30 de la mañana. La ruta terrestre de reserva cruzaba desde la región de Mazna hasta la frontera con Siria y salía a través de Damasco. El tercer escenario contemplaba huir por mar en una lancha rápida hasta alcanzar un carguero de bandera cretense que aguardaba en aguas internacionales. Los operativos portaban pasaportes alemanes auténticos a nombre de Klaus Decker y Stefan Miller, respaldados por reservas de hotel y movimientos bancarios reales de los últimos 8 meses. Todo el sistema estaba fragmentado con extrema precisión. El equipo de vigilancia que operaba en Beirut rastreaba los movimientos de Al-Rasid, y enviaba sus informes a través del mismo portal alemán. Esos hombres solo sabían que seguían a un objetivo, pero desconocían el método y el momento de su eliminación. El equipo de ejecución directa estaba compuesto por 2 tiradores, y un especialista en logística que permanecía en la mansión bajo cobertura turística. El coordinador sabía que el ataque se llevaría a cabo desde ese edificio, pero ignoraba en qué noche exacta se ejecutaría el golpe. Cada participante conocía únicamente su propio segmento de la operación, de modo que una eventual detención o interrogatorio no pusiera en riesgo toda la cadena. La fase de planificación duró exactamente 37 días. Para el 16 de julio, la mansión estaba completamente lista, equipada con los sistemas de observación y las posiciones de francotirador instaladas. Quedaban apenas 9 días para el vencimiento del contrato de arrendamiento, tiempo suficiente para permanecer en el lugar sin despertar sospechas. Lo único que necesitaban ahora era una ventana de 4 horas en la que todas las condiciones fueran óptimas. 18 de julio de 2006, las 9 de la noche. El equipo de vigilancia confirmó que el objetivo había llegado a la marina de Junilla. Al-Rasid había entrado en la zona escoltado por una caravana de 3 vehículos. Su Mercedes blindado iba justo en el centro de la columna. El servicio de seguridad funcionaba con su algoritmo habitual. Un par de guardaespaldas inspeccionó el yate en busca de explosivos durante exactamente 14 minutos antes de que él pusiera un pie en cubierta. Durante todo ese tiempo, Al-Rasid esperó dentro del vehículo con el motor encendido y los cristales tintados. En cuanto terminó la revisión, bajó del coche y recorrió los 32 metros hasta la pasarela a paso rápido. Su exposición en campo abierto duró apenas 20 segundos. Durante las últimas 72 horas, los francotiradores habían registrado con minuciosidad cada detalle de su rutina a bordo del Alafat. Solía llegar entre las 8 y las 10 de la noche. Los invitados, generalmente entre 3 y 5 personas, aparecían aproximadamente media hora o una hora después de su llegada. Las conversaciones se desarrollaban precisamente en el salón central con ventanas panorámicas. Al-Rasid tenía la costumbre de sentarse en el sofá del lado izquierdo, con la vista orientada hacia las luces de la ciudad. Ese punto quedaba justo en el centro de la línea de fuego desde la posición en la mansión. Los factores externos requerían monitoreo constante. El Líbano es conocido por sus vientos cambiantes en julio. La brisa marina suele intensificarse después del atardecer, y sopla de oeste a este a entre 8 y 15 km por hora. Para que la bala impactara con precisión, la velocidad del viento tenía que ser inferior a 12 km por hora. Una ráfaga más intensa podría desviar el proyectil fuera de los márgenes de error permitidos. La temperatura también era un factor crítico. La velocidad de vuelo de la bala 338 Lapua se corregía aproximadamente 1 metro por segundo por cada grado de variación en la temperatura ambiente. Los cálculos balísticos se habían realizado para un rango de entre 24 y 28 grados. Finalmente, el 17 de julio se identificó el patrón buscado. El viernes por la noche se perfilaba como el momento más adecuado. Ese día, Al-Rasid recibía a un grupo más numeroso de invitados, y las reuniones solían prolongarse entre 2 y 3 horas. Según información de agentes, consumía whisky Johnny Walker Blue Label, lo que reducía notablemente su estado de alerta. Además, los viernes los guardaespaldas pasaban del modo de escaneo activo a uno de vigilancia más pasiva, lo que generaba brechas aprovechables para el ataque. La decisión final se tomó el 18 de julio a las 6 de la tarde. El pronóstico meteorológico garantizaba visibilidad despejada. Se esperaba una temperatura de 26 grados, y vientos de entre 9 y 11 km por hora. Los datos de mareas indicaban que no habría oleaje en la marina. El yate debía permanecer completamente estable. El equipo de seguimiento confirmó que Al-Rasid estaba en Beirut y seguía su agenda habitual: almuerzo en un restaurante del barrio de Asafia y luego desplazamiento hacia la marina. La orden de ejecución se transmitió mediante el sistema de imágenes. Una foto del santuario al atardecer con un turista de chaqueta roja que aparecía de manera aparentemente casual en el encuadre. La operación había entrado en fase activa. A las 8 de la noche, la caravana de Al-Rasid partió del restaurante. El equipo de observación comenzó a seguirla en dirección a Junilla. Teniendo en cuenta el tráfico del viernes, el trayecto duraría unos 42 minutos.
Los francotiradores iniciaron los preparativos finales. Los rifles fueron extraídos de sus maletines con control de temperatura automatizado. Cada arma fue cargada con 2 proyectiles especiales, uno directamente en la recámara y otro en la línea de cerrojo. El ordenador presentó los datos actualizados: viento a 10,3 km por hora, dirección noroeste, temperatura, 25,8 grados, presión, 1040 milibares. Las 20:42. A partir de ese momento, toda la coordinación se llevaría a cabo exclusivamente mediante señales convencionales. Las luces de la mansión habían sido apagadas desde las 7 de la tarde. Desde el exterior, el edificio parecía completamente vacío y abandonado. Las cortinas opacas no dejaban escapar ni un solo rayo de luz. Las posiciones de los francotiradores eran completamente invisibles para cualquier mirada exterior. El tirador principal tomó su posición. El arma descansaba inmóvil sobre soportes especiales que absorbían las microvibraciones. El propio operativo estaba paralizado en su concentración, respiración cadenciosa, ritmo cardíaco reducido al mínimo mediante las técnicas aprendidas en la unidad de élite Sayeret Matkal. En este canal compartimos operaciones del Mossad narradas en español. Dado que el español se habla en muchos países del mundo, nos encantaría saber desde dónde nos estáis viendo. Escribid en los comentarios vuestro país y ciudad, para que podamos adaptar las historias a vuestra cultura, y acercar este canal cada vez más a vosotros. A través del ocular de la mira, en su nivel máximo de aumento, el yate se veía con una claridad tan nítida que parecía estar a tan solo 200 metros de distancia. Cada pequeño detalle de la cubierta, y hasta las luces de navegación eran perfectamente distinguibles. Las 20:48. Al-Rashid subió a bordo. Los francotiradores seguían sus movimientos a través de los cristales panorámicos. Cruzó el pasillo hasta el salón, y llenó su copa junto a la barra. Vestía una camisa blanca de lino y pantalón oscuro. Se movía con calma y total confianza. Luego se sentó en su sofá de costumbre, con la vista orientada hacia la ciudad. Era un blanco perfecto, completamente estático. El tirador fijó el centro de la mira sobre su torso, aproximadamente 8 centímetros por debajo de la clavícula. La bala tendría que atravesar primero 12 milímetros de cristal laminado, y luego recorrer el espacio restante hasta el cuerpo del objetivo. Lo que Al-Rashid no podía imaginar era que los departamentos técnicos del Mossad habían estudiado todos los parámetros de las ventanas de su embarcación desde la misma fase de construcción del yate. Aquella protección podía resistir el disparo de una pistola, pero era inútil frente a un rifle de francotirador pesado. La bala del calibre 338 salía del cañón a 915 metros por segundo. Al atravesar el cristal perdería parte de su impulso, pero conservaría suficiente energía letal. El software balístico calculaba un 73% de probabilidad de neutralización inmediata del objetivo, y un 91% de probabilidad de muerte en los 2 minutos siguientes. Durante los 57 minutos posteriores, 4 invitados más subieron a cubierta. Los francotiradores registraron sus rostros mediante cámaras sincronizadas con la óptica de la mira. Esto era fundamental tanto para el trabajo de inteligencia como para garantizar que el disparo se dirigiera exactamente al objetivo correcto. Los invitados tomaron asiento junto al anfitrión. En el salón corrían las bebidas y la conversación era animada. Los guardaespaldas en cubierta continuaban rastreando el entorno con sus dispositivos de visión nocturna. Las 23. El viento se mantenía estable. La corriente había desplazado el yate apenas 1 metro hacia un lado. El tirador realizó una corrección mínima en la mira. En un momento dado, Al-Rashid se levantó para rellenar su copa, y salió brevemente de la línea de fuego. El francotirador aguantó la respiración y no se movió. El objetivo regresó a su sitio. El centro de la mira volvió a posicionarse sobre su pecho. Las 23:42. El segundo francotirador, apostado 3 metros a la izquierda, confirmó la validez de todos los cálculos. Su función era la de respaldo. Si el primer tirador fallaba o la bala alcanzaba una zona no letal, el segundo debía disparar 1,5 segundos después, apuntando a la cabeza. El protocolo de trabajo en pareja reducía a 0 la probabilidad de supervivencia del objetivo. Eso impediría que el blanco tuviera tiempo de refugiarse, y no daría al servicio de seguridad la oportunidad de localizar la posición antes de escuchar el segundo impacto. Las 23:47. El francotirador respiró durante 4 segundos, exhaló durante 6 y se congeló 2 segundos. En ese breve instante entre latido y latido, presionó el gatillo con suavidad. El silenciador integrado redujo el sonido del disparo a 130 decibelios, equivalente al portazo de un coche. A esa distancia, ese sonido era prácticamente imperceptible junto al agua. El eliminador de destello absorbió por completo la llamarada. Para cualquier observador en los acantilados, no había ocurrido nada.
La bala viajó durante 1,08 segundos, descendiendo con una inclinación de 15,2 grados. Impactó en el cristal panorámico a 23 centímetros del centro del marco. El vidrio se cubrió de grietas en forma de telaraña, pero no se fragmentó. La bala lo atravesó limpiamente, dejando un orificio de aproximadamente 12 milímetros de diámetro. Su velocidad había caído de 915 a unos 720 metros por segundo. El proyectil penetró en el pecho de Ar-Rashid, justo por debajo de la clavícula izquierda, destruyendo la arteria subclavia. Luego perforó el pulmón, fracturó una costilla y quedó alojado en la zona de la columna vertebral. El cuerpo de Ar-Rashid se sacudió con violencia. El vaso de whisky se deslizó entre sus dedos y cayó sobre la alfombra sin romperse. Habían transcurrido apenas 1,8 segundos desde el momento en que se apretó el gatillo. El segundo francotirador ya había iniciado su secuencia. Su bala abandonó el cañón 1,3 segundos después de la primera e impactó ligeramente a la derecha de la ventana. En ese mismo instante, Ar-Rashid ya se estaba desplomando del sofá. El segundo proyectil pasó exactamente por donde había estado su cabeza un momento antes, y se incrustó profundamente en el tabique del salón. A los guardaespaldas les llevó casi 5 segundos comprender lo que había ocurrido. 2 de ellos irrumpieron en la habitación al ver caer a su líder. Ar-Rashid yacía en un charco de sangre, convulsionando y luchando por respirar. El daño arterial era sin duda fatal. En el transcurso de un minuto, había perdido aproximadamente 1 litro de sangre. Uno de sus hombres intentaba comprimir la herida mientras el otro pedía ayuda en medio del pánico. Un tercer guardaespaldas buscaba la fuente del disparo en los botes cercanos, mirando en la dirección equivocada. 8 minutos después, los médicos de la Cruz Roja libanesa llegaron al lugar. La presión arterial del objetivo había caído a niveles críticos, y se encontraba en estado de inconsciencia profunda. El paramédico evaluó la situación de inmediato. Sin intervención quirúrgica urgente, no había ninguna posibilidad. El centro de traumatología más cercano estaba en Beirut, a 23 kilómetros. A las 23:59 lo trasladaron a la ambulancia de reanimación. El 19 de julio, a las 12:17 de la noche, falleció a causa de una hemorragia masiva. El informe médico señalaría posteriormente que las características de la herida eran compatibles con el disparo de un rifle de alta potencia. El grupo en la mansión había iniciado ya los procedimientos de evacuación. Las armas fueron desmontadas y guardadas en maletines especiales que, desde el exterior, parecían equipos de topografía. Se recogieron todos los casquillos y, para las 12:30 de la noche, cualquier rastro de presencia humana había sido eliminado por completo. Partieron hacia Beirut en el BMW alquilado, respetando los límites de velocidad y sin despertar ninguna sospecha. En ese mismo momento, otro grupo del Mossad en Damasco monitorizaba sin pausa las frecuencias de radio libanesas. A las 12:12 de la noche, los primeros informes policiales sobre el tiroteo en la marina comenzaron a circular por las ondas. En la fase inicial, la policía centró la búsqueda del tirador erróneamente dentro del propio puerto en el agua. Ese error estratégico les otorgó a los francotiradores las 6 horas que necesitaban. A la 1:47 ya habían llegado a Beirut. A las 2:15 salieron del hotel alegando una urgencia familiar en Alemania. El personal del establecimiento no notó nada inusual en su comportamiento. A las 3:08, el coche fue entregado en la agencia de alquiler del aeropuerto. A las 4:20, los operativos pasaron el control fronterizo sin contratiempos. Solo llevaban consigo cámaras fotográficas y guías turísticas. El avión con destino a Frankfurt despegó a las 6:33. En la cabina de clase ejecutiva, los 2 hombres actuaban con total naturalidad. Uno leía el periódico durante el desayuno, y el otro dormía durante todo el vuelo. Aterrizaron a las 9:50, y pasaron el control aduanero sin que nadie les hiciera la menor pregunta. El 19 de julio a las 11, ambos ya se encontraban en el piso franco del Mossad en Frankfurt. Mientras tanto, a las 12:50 de la noche, las fuerzas de seguridad libanesas habían acordonado el yate. A las 3 de la madrugada, los expertos en balística comenzaron a analizar la trayectoria a partir de los 2 orificios en el cristal de la ventana. Un oficial con formación en Francia midió los ángulos de entrada. Su dictamen en el expediente criminal número 2006/Ju743 era categórico: el disparo se había efectuado desde una posición elevada, muy probablemente desde los acantilados sobre la marina, con un ángulo de entrada de aproximadamente 15 grados, y a una distancia de hasta 1 kilómetro. A las 6 de la mañana, la investigación había identificado 3 puntos posibles desde los que pudo haberse realizado el ataque. La mansión de Arisa figuraba en esa lista. A las 7:20, unidades de operaciones especiales entraron en el inmueble. La casa estaba vacía y el alquiler había sido pagado por adelantado.
La apresurada marcha de los huéspedes alemanes no resultó sospechosa hasta que se inició la búsqueda. A las 9 de la mañana, se detectaron en el borde del balcón trazas microscópicas de aceite de armas. En el suelo había marcas profundas dejadas por el peso de equipos pesados. Esas evidencias coincidían exactamente con el vector del disparo. A las 14, el gobierno libanés emitió una declaración oficial sobre el atentado perpetrado por personas desconocidas. Las autoridades admitían de facto que se trataba de obra de profesionales de alto nivel. No hubo ninguna detención. En círculos especializados, todos entendían que aquello llevaba la firma característica de la inteligencia israelí, pero formular una acusación oficial contra un estado vecino habría desencadenado una crisis diplomática de gran envergadura, algo que el Líbano no estaba en condiciones de afrontar en aquel momento. Para el 20 de julio había quedado claro que se trataba de una de las operaciones de francotirador técnicamente más complejas de toda la historia de la región. La distancia, el ángulo específico y la perforación del cristal blindado confirmaban que detrás había recursos de una inteligencia estatal de primer nivel. Todos los rastros que tenía la investigación llevaban a un callejón sin salida. La empresa arrendataria era ficticia, las cuentas bancarias estaban completamente anonimizadas, y los cartuchos utilizados pertenecían a series disponibles en el mercado abierto. El caso quedó formalmente abierto, pero en la práctica fue congelado. En Israel, el éxito de la operación se comunicó de manera muy escueta. Una breve nota en la 8ª página del Jerusalem Post indicaba que un comandante armado de alto rango había sido neutralizado. El diario Haaretz mencionó su papel en las redes de contrabando sin nombrar a los ejecutores. El Consejo de Ministros guardó un silencio absoluto. Cualquier reconocimiento oficial solo habría convertido al objetivo en un mártir. Sin embargo, el resultado era evidente. La red logística de Al-Rasir quedó prácticamente paralizada. Su sucesor no contaba ni con el mismo prestigio ni con los mismos contactos. En los 6 meses siguientes, la eficacia del tráfico de contrabando cayó un 60%. El volumen de suministro de armas procedentes de Irán disminuyó drásticamente. Un sistema construido durante años comenzó a desmoronarse. Junto a eso, la operación tuvo un efecto psicológico de enorme alcance. Israel había demostrado que podía alcanzar a cualquier adversario en cualquier punto del mundo. Si incluso Al-Rasir había sido eliminado con tal precisión dentro de su propia fortaleza, nadie a su alrededor podía sentirse seguro. Los comandantes de campo comenzaron a modificar masivamente sus rutinas, y a replegarse hacia una clandestinidad más profunda. No obstante, la operación también tuvo sus costes. El clima diplomático con el Líbano se deterioró aún más. La exposición inevitable de algunas técnicas operativas obligó al Mossad a revisar sus tácticas de cara al futuro. Y los objetivos potenciales comprendieron que ni siquiera el cristal blindado más moderno era una garantía frente a disparos desde larga distancia. Tras el fin de la misión, los francotiradores fueron sometidos a evaluación médica. El primer tirador desarrolló una imagen obsesiva recurrente, veía constantemente la copa de whisky deslizándose de los dedos de su objetivo. Debido a esa presión psicológica, fue apartado de las misiones de campo durante 6 meses. El segundo asimiló las consecuencias con mayor facilidad, aunque en conversaciones privadas expresaba su pesar por haber realizado un disparo que, en última instancia, resultó innecesario. La dirección del Mossad concluyó que el objetivo había valido el esfuerzo. Al-Rasir abastecía directamente a quienes mataban ciudadanos israelíes. La operación, con un presupuesto de aproximadamente $400.000, se llevó a cabo sin una sola baja entre los propios efectivos. Desde el punto de vista de la inteligencia, vientos cambiantes fue una victoria contundente. Aún así, la pregunta moral de fondo sigue sin respuesta: ¿acaso operaciones de este tipo cambian la naturaleza del conflicto global, o simplemente generan nuevas amenazas aún más complejas? Los partidarios de la línea dura sostienen que era un objetivo militar legítimo, que su eliminación salvó la vida de muchas personas inocentes, y que la precisión quirúrgica del golpe descartó por completo cualquier víctima civil colateral. Sus detractores, en cambio, consideran que los asesinatos selectivos de este tipo no hacen sino alimentar una nueva vuelta de tuerca en la espiral de violencia, cerrando definitivamente las puertas a cualquier vía de paz. Sin duda, Al-Rasir era un peligroso traficante de armas. Pero también era el padre de una niña pequeña que jamás volvería a tocar las teclas de un piano. Si esta historia te ha atrapado, no olvides darle me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna operación secreta del Mossad, los capítulos más oscuros del mundo del espionaje, y los momentos que la historia oficial nunca cuenta. ¿Hasta qué punto es moralmente justificable poner fin a una vida para salvar miles? Comparte tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de vuestros mensajes.